El paro en Bolivia. ¿Cómo llegamos a una situación en la cual un pueblo se levanta contra su gobierno de manera pacífica y logra vencerlo? En Bolivia vamos a entrar con un poco de antecedentes. Bolivia ha tenido un gobierno comunista, socialista, desde más o menos el 2006, en el cual Evo Morales toma el poder, apoyado por el dinero y por la tecnología y por todo el soporte político que le da Hugo Chávez y, por supuesto, el Partido Comunista Cubano. Cuando llega, empieza a tomar medidas evidentemente comunistas. Él viene de un origen de productores de hoja de coca, los cocaleros, y mete una serie de persecuciones a las libertades de los bolivianos en materia de comunicación, en materia de tránsito, en materia política. Empieza a restringir mucho a los bolivianos. Tiene además la creación de su partido que se llama Movimiento al Socialismo, el MAS, que se convierte en una fuerza muy importante financiada, como les decía, con los dineros de Hugo Chávez y posteriormente del narcotráfico. Para quedarse en el poder, pues no ha sido fácil, no tiene el respaldo popular y tuvo que primero buscar ganar, luego buscar la reelección y luego tuvo que cambiar la constitución de Bolivia para tratar de reelegirse. Aún con esa misma constitución hizo un referéndum que perdió y que el pueblo boliviano le dijo que no debía reelegirse en ese referéndum, en una votación. Y después violó ese referéndum y él dijo que era un derecho humano la reelección. Y con ese argumento tan estúpido buscó la reelección e hizo fraude. Y es cuando en octubre del 19 hay un fraude enorme en Bolivia y viene entonces el primer levantamiento social. La gente sabe perfectamente que hubo fraude y se levanta y hace una serie de movilizaciones a las que en puro sentido común el pueblo se le suma y entra la central obrera, ¿no? Boliviana, entran los militares, entran varios gobernadores y dicen, a ver, aquí hay un fraude y tiene que pasar. Y Evo Morales tuvo con estos levantamientos que renunciar en el 19. Poco tiempo después se convocan a elecciones y gana el Movimiento al Socialismo apoyado por Evo Morales de nuevo. Empieza a funcionar de alguna manera este gobierno de la misma manera que el anterior, con unas tendencias dictatoriales, unas tendencias totalitarias, y Luis Arce, el personaje que puso Evo a cargo de la presidencia de Bolivia, saca una ley, emite una ley con la mayoría que tiene aún. No tiene los 2/3 necesarios del Congreso boliviano, pero tiene una manera importante de tener una mayoría simple y lanza una ley que le llaman la Ley Madre. En esta Ley Madre, pues lo que intenta es hacer una persecución mucho más profunda en materia fiscal y para criminalizar a todos los bolivianos por manejo de dinero, mientras mantiene a los narcotraficantes fuera de la esfera de gobierno. ¿Qué sucede con esta emisión de la Ley Madre? Bueno, pues el pueblo boliviano de nuevo se siente muy agraviado por esta emisión de esta ley. Se siente muy agraviado y quienes salen a combatir esta ley es muy interesante porque sale del pueblo. ¿Quiénes son? Pues son indígenas, ¿no? Son gente de diversas zonas de Bolivia que salen y convocan a un paro. ¿Quiénes más salen? Migrantes urbanos que están en las ciudades y que se sienten perseguidos por esta ley. Los transportistas, que son los que mueven a un país, que son los que mueven todas las mercancías desde los productores hacia los mercados y todo esto. Los transportistas, todos los que manejan todos estos guaguas, camiones o como les queramos llamar, se lanzan también al paro. Los cooperativistas que producen muchas de las alimentos y productos básicos de Bolivia, se empiezan a sumar y poco a poco convocan entonces por ahí del 8 de noviembre pasado del 2021 a un paro nacional y un paro nacional indefinido. ¿En qué consistió este llamamiento? Primero a
pacíficamente, que esa es la principal marca del paro, es pacíficamente. ¿Cómo? Bloqueando, se bloquearon carreteras, se bloquearon autopistas, puentes. ¿Con qué? Con lo que podían, con piedras, con autobuses, con vehículos, con sus propios cuerpos, para manifestar que estaban en total paro. Dejaron de ir a trabajar, dejaron de ir a las escuelas, dejaron de hacer todo lo posible, y Arce se manifestó muy contrariado, pero a la vez intentó reprimir, como saben hacer los comunistas, y envió militares, envió tanques a tratar de asustarlos. Afortunadamente no se asustaron, pero más afortunadamente no hubo víctimas que lamentar. Fue nada más una bravuconada de lanzar el ejército de Bolivia contra el pueblo boliviano, como si esa fuera su función. El paro entonces se convocó de manera indefinida, es decir, a partir de hoy, paro nacional. Y lo convocamos los transportistas, los indígenas, los cooperativistas, y súmense quien pueda, haciendo lo que pueda, cuando pueda. Y esto tuvo mucho eco, por ejemplo, en las provincias que normalmente son más anticomunistas, como Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, donde ahí incluso los propios gobiernos locales decidieron sumarse al paro y suspender las actividades. También ahí un grupo de médicos importantes se declararon en paro para atender solamente urgencias, que así poco a poco se fue sumando en esas zonas de Bolivia, curiosamente en el oriente de Bolivia, se fue sumando más y más gente a el paro. El gobierno boliviano, desesperado, viendo que la violencia y las amenazas no funcionan, empieza a amenazar de otra manera. Y esto hace que más personas se sumen. Incluso empresas que pertenecen al Estado boliviano decretaron huelga. No vamos a trabajar sumándonos a este paro nacional. ¿Por qué? Porque esta famosa ley madre nos criminaliza. No vamos a entrar al detalle de la ley, que es bastante del estilo comunista, ¿no? Represora, persecutora, discrecional, pero esta manifestación que tuvieron los bolivianos, que en conjunto sumaron a muchísimas personas, no solo políticos, no solo opositores de siempre, no a los partidos políticos, que también algunos se sumaron, sino a la gente, al pueblo boliviano ordinario, común, que entendió perfectamente que estaban violentando con esta ley sus libertades, su futuro y su economía. ¿En qué consistió? En muchas personas haciendo algo o dejando de hacerlo. Entonces, quienes hacían algo salieron a las calles, pusieron bloqueos, salieron hombres, mujeres, niños, salieron todo tipo de personas a las calles para impedir que se movieran mercancías, transportes, personal de todo tipo en diversas ciudades. Esto, por supuesto, provoca que poco a poco se vaya llegando a un estado muy crítico, que podemos llamar incluso de emergencia para el Estado boliviano, un Estado que está constantemente cuestionado por sus medidas socialistas. Algunos gobiernos, como les decía, también se sumaron, por supuesto, opositores al socialismo, y por supuesto del otro lado intentaron el gobierno boliviano motivar a los seguidores del masismo, del MAS, de este movimiento al socialismo. Trataron de motivarlos para que salieran a la calle, y también hicieron un llamado terriblemente controversial, peligroso, a que varios de sus militantes del movimiento al socialismo salieran a la calle a enfrentar a los bolivianos que estaban en paro. Afortunadamente este llamamiento no tuvo eco, porque está convocando a bolivianos a pelear con bolivianos, cuando el problema es de el gobierno contra los ciudadanos, y de los ciudadanos contra su gobierno, de una manera legítima, pacífica, ordenada, pero muy sólida, muy firme, y se convocó a que entonces fuera indefinido. ¿Hasta cuándo va a durar el paro? Esa pregunta se le hacían los periodistas, los gobernantes, todo. Pues primero que nada, hasta que cambie esta ley. Luis Arce, mucho tiempo determinó que no iba a cambiar la ley, que se iba a quedar como está. Sin embargo, hace algunos días tuvo que salir
y de su propia voz decir que iba a derogar totalmente esta ley y mandó derogar esta ley. Un gran triunfo del pueblo boliviano que con herramientas de resistencia civil, convocando al paro, en 8-9 días del paro logró doblegar a un socialista y autoritario gobernante. Ahora bien, ¿qué sigue? Porque, bueno, la tendencia autoritaria ahí sigue, y ahí sigue al frente del gobierno Luis Arce y el movimiento al socialismo, y ahí siguen. Pero también ahí siguen los ciudadanos bolivianos, miles, millones, siguen los opositores, siguen todos esperando que vaya mejorando la situación de Bolivia, y si no, ya saben qué herramientas van a usar. Entonces, el 16 de noviembre pasado tuvo que derogar la ley Luis Arce. Es decir, se acaba esta ley. Sin embargo, esta ya se sacó sus reales colores. Incluso varios de sus gentes que trabajan en el gobierno, uno de ellos dijo a los que estaban en el paro, les dijo que iban a afrontar la ira del Inca. No sé a qué se referiría, pero en una cuestión sumamente grave, metiendo ya una amenaza contra los del paro, tuvo que tragarse sus palabras y derogar la ley, porque la fuerza del pueblo en las calles, la fuerza del pueblo boliviano expresándose con todas las redes sociales, con los medios de comunicación existentes, con parte del mundo sabiendo qué estaba sucediendo, tuvieron un éxito muy, muy importante. Pudieron afrontar que les mandaron tanques, que les mandaron al ejército, que les mandaron a la policía. Afortunadamente no hubo víctimas, pero estaban dispuestos a ofrendarlas, ¿no? A poner su cuerpo, y triunfaron. Entonces, esta ley es el principio también de decirle a estos gobiernos, a estos regímenes, que el pueblo está dispuesto a hacer lo que puede hacer para cambiar su circunstancia. Y en este sentido, para cambiar esto, todavía hay personas que creen que el paro en Bolivia fue insuficiente, ya que el primer objetivo, que era derogar esta ley que los perseguía, se cumplió. Pero todavía hay varias cuestiones que dejaron ahí. Por ejemplo, cambiaron las normas del Congreso para que las reformas constitucionales se hicieran con menos de 2/3 de la mayoría, sabedores de que no iban a tener los 2/3 los del movimiento socialismo, y cambiaron tramposamente esta ley. Entonces también es de los pasos que siguen y que se piensa que pueden obtener el apoyo de los ciudadanos para ir enderezando su país. Entonces, la participación de los ciudadanos en las calles, en los medios, de manera pacífica, pero fuerte, solidaria, porque es bien importante saber que entre ellos se cuidaron mucho, siempre estuvieron al pendiente los unos de los otros, de que cuando hubo lesionados, cuando hubo agresiones, fueran curados, fueran protegidos. Se grababa todo, ¿no? Entonces también para evidenciar a quienes fueron los agresores, normalmente personas que pierden el control del régimen boliviano. Cuando se les preguntó al inicio a los líderes transportistas indígenas, dijeron, ¿y hasta cuándo va a ser el paro? La respuesta fue: durará lo que deba de durar. No le pusieron una fecha final, sino una circunstancia. Entonces, el paro se ha levantado en un alto porcentaje ya en Bolivia. Sin embargo, todavía hay pendientes que tienen que resolverse entre el pueblo boliviano y el gobierno del movimiento al socialismo. La victoria de los ciudadanos se nota claramente hoy en Bolivia y se vuelve un elemento de presión importante para evitar que estas tentaciones autoritarias de los regímenes se cristalicen. Entonces muestran que el éxito del pueblo contra las intenciones de sus malos gobiernos funcionan mediante la llamada, la convocatoria y la ejecución de un paro nacional indefinido.